Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Juan Gabriel y Natalia Lafourcade interpretando la canción Ya no vivo por vivir. Tengo muchas ganas de escuchar esta canción, sé que son dos artistas excelentes, es la primera vez que voy a escuchar un dúo de Juan Gabriel. Me lo recomendaron muchísimo y me prometieron que en este no voy a llorar, así que vamos a la reacción. Si aún no lo hiciste, podés suscribirte al canal dándole clic al botón rojo y también está activo el botón azul para adquirir una de las membresías del canal. Su colaboración es vital para que pueda seguir creando contenido, así que si están sus posibilidades, por favor háganlo, y si no, con sus likes y comentarios también me están ayudando. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Qué dulzura, qué linda que viene la música y orquestal. Hermoso, hermoso. Poco a poco, poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto te quiero decir. No me esperaba este picadito, me encanta porque iban perfectamente coordinados, algo que no es fácil de hacer cuando es un fraseo tan rápido, impecable. Que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. ¡Ay, qué dulzura, Natalia! Por vivir, pero súper livianito, en un mix impecable. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. ¡Wow! Con esa armonía. En una tercera están hermoso, hermoso cómo se escuchan. El más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. Qué dulzura que tiene Natalia en su voz. Tiene un timbre muy brilloso y muy cálido, muy dulce lo que está haciendo. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Wow, chicos, qué dulce, qué tierna que es esta canción. Me encanta con esa segunda que está haciendo él. Ella se está luciendo un poquito más por encima y él está por debajo, pero con esa voz que tiene el tan particular, un poquito distorsionada, que se oye impecable. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. Wow, y la letra es una dulzura, me encanta. Y la química que hay entre ellos, esas miraditas, qué lindo. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Wow. Ya no vivo por vivir. Qué sencillo y qué potente, ¿no? Me encanta. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin. Wow, ahí escuchándolo, haciendo la melodía principal y con esas constricciones provocadas a propósito, na, para darle intención a lo que está diciendo, que es algo que hace siempre él y me encanta. Poco a poco, poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo
quiero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo soy otro tanto que quiero decir. Wow, no es una frase súper larga, pero sí es larga, por lo que el apoyo que están utilizando en este momento es bastante importante, porque con la respiración que tomamos nos tiene que alcanzar para toda la frase, por lo que hay que dosificar muy bien, porque si tomamos mucho aire, tenemos todo esto ocupado y justamente lo que queremos es tenerlo liberado y relajado. Entonces la dosificación es chiquita. Y con eso tenemos que estirar, estirar, estirar. Y nosotros podemos hablar un montón con ese poquitito de aire. Hagan la prueba y fíjense que pueden seguir hablando y todavía queda aire hasta el final, siempre. Pero la dosificación de ese aire que tomamos es muy importante. Que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Esos sonidos que hace Juan Gabriel siempre entre medio de la instrumentación es algo maravilloso porque fíjense lo bien que quedan, porque es lo que él va sintiendo, imagino, al momento de la composición y de estar creando la melodía. Es lo que él sentía en ese momento, por eso es que se escucha tan orgánico y tan bello, es lo que le sale. El más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. La dulzura de Natalia, el más grande y dulce amor. Con un tuang nasal, está utilizando mucho la nasalidad para poner esa voz tan cálida que se está escuchando en ese momento. Es una belleza. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir, ya no vivo. Qué perfecta que le queda esta canción a ella. Qué dulzura, cómo se luce la voz de ella. La verdad es que está en un timbre impecable. Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin ya no vivo por vivir, ya no vivo, ya no vivo, yo ya no vivo. Wow, esos fraseitos. Qué bien que quedan con la cadencia que viene trayendo la canción. Cómo dejó esta parte para el final, para ponerle un condimento más. El increyendo que viene trayendo es maravilloso porque nos tiene esperando siempre más. No hay forma de que aburra. por vivir. Ya no vivo, ya no vivo, Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo. Ven los ruiditos que hace él todo el tiempo, como utilizando la voz como instrumentos. Bueno, es un instrumento, ¿no? Pero él, imagino que a la hora de componer está imaginando todo, cómo suena todo. Es maravilloso. ¡Wow! Se mandó un beatbox, un Michael Jackson impecable. Ven, lo que les digo es lo que a él le nace en ese momento, lo expresa y queda impecable porque es algo natural, orgánico. Voy a rebobinar un poquito. No, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso todo. Toda esta canción es una hermosura. La composición de inicio a fin es una dulzura. yo ya no vivo por vivir, ya no vivo, yo ya no vivo.
él cómo la iba dirigiendo. Quiero escuchar de nuevo eso. Él de fondo poniéndole esa base al escalando de ella. ¡Qué hermosura! ¡Ah! Están haciendo... Él está haciendo siempre un mi y es ella la que hizo sol, sol sostenido, la sostenido. Y se escuchó esa hermosura. Que ya no vivo por vivir, ya no vivo por ¡Wow! Podría estar todo el día escuchando esto. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! Lo amo completamente. Tan generoso aparte. Imagino que hacía sentir a los artistas como en su casa en cualquier momento. Uno ve los gestos, la cara con la que los mira. Fíjense esta reverencia del final. Qué buena gente que parecía. Me encantó y espero que a ustedes también. Otra canción más de Juan Gabriel que me deja con la boca abierta y queriendo escuchar más. Si quieren que reaccione a otra canción de Juan Gabriel, me lo dejan en comentarios. Si quieren que reaccione a otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no te suscribiste, podés hacerlo dándole clic al botón rojo y activando la campanita para enterarte de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!